Qué bueno que tenemos la oportunidad de estar juntos y poder experimentar el calor de la vida cristiana en unidad, ¿verdad? Gracias a Dios que podemos estar en esta mañana presentes, alabar a Dios, adorar su santo nombre y ser expuestos al consejo de su palabra. En esta mañana, hermanos, vamos a iniciar un tema que seguramente no lograremos terminar en una sola sesión. Es factible que nos lleve 2 o 3 sesiones, entonces terminará siendo una serie. Y el título del tema es ¿Cómo poder vivir prácticamente mi vida cristiana? ¿Cómo poder vivir prácticamente mi vida? Hermanos, todas las bendiciones que Dios dirigía y prometía hacia su pueblo se encontraban relacionadas con la tierra, la posesión de la tierra. Vemos, por ejemplo, que Dios llama a Abraham para prepararle a fin de que entrara a la tierra prometida. Al entrar a la tierra prometida, ahora ellos tendrían que conquistar esa tierra porque se encontraba habitada por pueblos para quienes no fue diseñada originalmente esa territorialidad. Entonces vemos primeramente un proceso de preparación, después vemos que ellos tienen que entrar a esa tierra y tienen que conquistar esa tierra. Y al conquistar la tierra, entonces tendrían que poseerla. 3 fases, hermanos, en este momento en el que el pueblo de Dios tendría que ser un pleno receptor de la promesa del Señor. La preparación para entrar, la conquista para estar dentro y poseerla para no salir de esa tierra, para permanecer de forma continua en ese lugar. Ahora, la tierra de Canaán del Antiguo Testamento para nosotros como Iglesia de Jesucristo, hermanos, evidentemente no es el cielo. Porque nosotros no tenemos que conquistar el cielo nos es dado por gracia, por vía de la redención en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, la tierra que el Señor nos ofrece a nosotros como promesa, como hijos de Dios, como iglesia redimida, es más bien una vida de reposo, es una vida de paz, es una vida de gozo, es una vida de tranquilidad, de equilibrio, de estabilidad, como lo hemos venido estudiando de forma reciente. Es una vida de paz que Dios ha preparado para todos nosotros en este tiempo terrestre. En ese sentido, para nosotros esa es la tierra, porque representa una condición de vida en nuestro tránsito por la condición humana. No es el cielo no tenemos que conquistarlo. El cielo nos es entregado por gracia en los méritos de Cristo. La tierra prometida es una condición, es una experiencia, es un estado permanente en esta condición humana, en esta condición física de paz, de gozo, de tranquilidad, de estabilidad y de equilibrio. Y muchos cristianos, hermanos, ya entraron a través de la sangre de Jesucristo, a través de la redención, pero no han conquistado la tierra todavía. Ya entraron, ya se encontraron en los linderos, ya penetraron a esta tierra prometida, pero todavía no la conquistan. ¿Por qué digo que aún no han conquistado esta tierra? Bueno, porque todavía tienen inestabilidad dentro de sus almas. Todavía tienen pasiones que los dominan y no son conquistadores. Y si no han conquistado áreas donde en su vida el pecado sigue teniendo presencia, entonces evidentemente no podrán mantenerse en condición de permanencia en esa tierra prometida para los cristianos, que en este tiempo, hermanos, el Señor nos ofrece. También es definida por el Señor Jesucristo como la vida abundante y evidentemente no se refiere a nuestra condición celestial futura, porque nuestra vida eterna no puede ser medida ni puede ser cuantificada. La vida abundante, hermano, en su definición misma ya lleva una cuantificación y una cualificación. Por lo tanto, la vida abundante que Cristo nos ofrece es una vida terrena, pero ya hemos venido estudiando a qué se refiere el Señor con la vida abundante. Es la vida de gozo, es la vida de paz. Hay personas que por la gracia se encuentran ya al interior de la tierra, pero no han logrado conquistarla, porque aún continúan como el pueblo de Dios combatiendo contra esos pueblos enemigos, los cuales, hermanos, muchos no pudieron ser sacados de la territorialidad que Dios les había legado a ellos como herencia, como tierra prometida. Entonces, si nosotros no hemos logrado todavía conquistar, gobernar sobre las pasiones que continúan dominando nuestra alma, aun cuando seamos hijos de Dios, hermanos, no somos conquistadores. Fíjense bien, para poder poseer la promesa de Dios de una vida de verdadero gozo y verdadera paz, primeramente tenemos que conquistar.
Proverbios, hermanos, nos dice que es mejor el hombre, la persona que tarda en airarse, que la persona que conquista una ciudad. Entonces nos damos cuenta que somos llamados a ser conquistadores ¿de qué? Conquistadores de nuestro carácter, del control de nuestras emociones, del control de nuestros sentimientos, el control de nuestros pensamientos, las decisiones, el manejo de nuestros estados de ánimo. El miércoles por la tarde compartíamos sobre la falta de control que muchas veces todavía nos caracteriza en el manejo del enojo, de la ira, y cómo la ira, hermanos, prolongada en el tiempo genera resentimiento, y el resentimiento da paso a la amargura, y la amargura termina siendo la forma de vida común de muchos hijos de Dios que no son conquistadores, no tienen el control y el manejo de sí mismos. Por eso Proverbios dice, es mejor el que tarda en airarse. ¿Y qué nos decía la palabra de Dios el miércoles? Que tenemos que ser tardos para airarnos, tardos para hablar y prontos para escuchar. Somos llamados a experimentar este enojo tardío cada vez en forma más manifiesta. La manifestación de la tardanza del enojo como ese elemento de la emoción humana que llega a controlar nuestra forma de pensamiento y nuestra forma de actuar. Mejor es el que tarda en airarse que el que conquista una ciudad. Entonces somos llamados a ser conquistadores del manejo de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y decisiones para poder tener la garantía de que estamos conquistando la tierra prometida que Dios nos ha dado, la vida abundante de gozo, paz y estabilidad. Entonces es importante que entendamos que si no estamos practicando la vida cristiana, no sirve de mucho que digamos que somos cristianos. Si no estamos llevando a la práctica realmente la vida cristiana, ¿de qué sirve realmente que profesemos y que nos evidenciemos públicamente como hijos de Dios? Dice Santiago 2:17 que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. No que las obras sean el génesis de la fe, sino que la fe se manifiesta a través de la conducta, a través de las obras. Si yo digo que tengo fe, entonces la evidencia de mi fe es que hago conforme a la fe que digo que tengo. Y lo que hemos comentado a lo largo de muchos años, si yo hago de forma diferente a la fe que digo que tengo, entonces mi fe no es la que digo, mi fe es aquella que demuestro a través de mis obras. La fe sin obras, hermanos, es muerta. El capítulo 12 del libro de los Romanos, que es donde vamos a estar trabajando en estas sesiones, nos ofrece precisamente esto, hermanos, los consejos prácticos de cómo llevar a cabo la vida cristiana. Nos ofrece un esquema bastante amplio, es una lista descriptiva, evidentemente no es exhaustiva. No son todas las formas prácticas de manifestación de vida cristiana, pero sí nos ofrece una lista suficientemente amplia, descriptiva, para poder comenzar a identificar en qué áreas de nuestra vida habitual como hijos de Dios necesitamos desarrollar la praxis, la práctica, el ejercicio real, la manifestación visible de nuestra vida como hijos de Dios. Vamos por favor ahí al verso 9 de Romanos 12 y vamos a leer por favor con atención, poniendo inteligencia en lo que estamos leyendo. Dice así: el amor se hace sin fingimiento. Recuerda que estamos viendo consejos prácticos para la vida cristiana y evidentemente el amor es algo que tiene que ser manifiesto. No tiene mucho sentido profesar amor por una persona por quien no estás dispuesto a demostrarlo a través de una vida práctica, ¿verdad? Entonces, estamos viendo elementos prácticos y por eso comienza por lo más importante, la preeminencia del amor. El amor entre los hijos de Dios es sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal.
Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Una serie amplia y descriptiva de conductas, de acciones prácticas, elementos que representan para nosotros una serie de consejos fundamentales para poder vivir en lo operativo, en lo real, en lo inobjetable, en lo que se puede ver y no contradecir la vida cristiana. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos presentarnos ante ti con humildad y con diligencia y pedirte perdón por el pecado que hemos cometido, que regular y frecuentemente, Señor, incidimos en el mismo, y te queremos pedir perdón. Ayúdanos, mi Señor, por la absolución del pecado que en tu sangre tenemos, a ser elementos abiertos, mi Señor, escenarios abiertos, dóciles, para recibir tu consejo y obedecerlo. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver esta porción bíblica de Romanos 12, verso por verso, y por eso comento que una sola sesión obviamente será insuficiente. El amor sea sin fingimiento, es el primer consejo práctico, la primera forma operativa real de evidenciar que somos hijos de Dios. Verso 9 de Romanos 12, el amor sea sin fingimiento. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, nos está previniendo de que entre nosotros puede haber un amor fingido, por lo tanto, entonces tenemos que comenzar a reflexionar. Eso nos llama a ser cuidadosos en meditar, en reflexionar si el amor que decimos tener entre nosotros como hijos de Dios es un amor real o es un amor fingido. Porque esto es una advertencia, es una llamada de atención. Nos está diciendo cuidado, porque el amor que dicen profesarse, el amor que dicen tenerse unos con otros, puede llegar a ser un simple fingimiento de la verdad. Y por lo tanto somos llamados, hermanos, con seriedad a ser reflexivos. La Biblia nos habla de que los cristianos verdaderos, hermanos, tenemos un amor real. No tenemos que emular, no tenemos que entrar a la escena de las ficciones. El amor que nosotros experimentamos y profesamos, recibimos de Dios y damos de gracia, hermanos, es un amor absolutamente real. Y muchos piensan que el amor es tener una cara de tranquilidad todo el tiempo, una actitud apacible, una actitud tranquila, pasiva todo el tiempo. Y evidentemente eso no es el amor. Tú puedes imaginarte a ese Dios glorioso de amor. Dios es amor, ejerciendo sus justos juicios, por ejemplo, contra Sodoma y contra Gomorra, en una actitud apacible y pasiva. Evidentemente no, hermanos, porque de la misma forma que la Biblia menciona que Dios es amor, también dice que es ira consumidora. También define que el amor de Dios es perfecto y su justicia es perfecta. Y entonces entendemos que el amor de Dios no disminuye su justicia y su justicia no disminuye su amor. Su amor no disminuye sus justos juicios. El amor de Dios es perfecto, la justicia de Dios es perfecta. Fíjate lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Pablo, hermanos, ya nos comenzaba a plantear precisamente el tema del amor fingido. Y dice así: pues el propósito de este mandamiento, 1 de Timoteo 1:5, y con esto quiero ejemplificar con la circunstancia del juicio de Dios contra Sodoma y Gomorra, que el amor no tiene que ver con una actitud meramente externa de aparente tranquilidad y pasividad. Eso, hermano, no necesariamente es el amor. Dice 1 de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hay un corazón, hermano, transformado, redimido por la gracia. Literalmente, como lo dice el profeta en el Antiguo Testamento, por la redención somos sujetos de una operación de corazón abierto. Experimentamos una cirugía de corazón donde este es trasplantado por un corazón de carne, un corazón limpio, un corazón puro, que tiene la capacidad de manifestarse en forma real. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
Entonces el amor puede ser fingido y la fe, hermanos, también puede ser fingida. Es por eso que el Señor nos advierte en diferentes momentos sobre esta confluencia dentro de la iglesia redimida de personas que no lo son. Y por eso habla de una mezcla entre trigo y cizaña, entre ovejas y cabritos, porque el amor se puede fingir y la fe también se puede fingir. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Hablando Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, de su discípulo Timoteo, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Él reconocía por testimonio espiritual de parte de Dios que la fe que existía al interior de la vida espiritual de Timoteo, hermano, era una fe genuina, era una fe real, la fe no fingida que hay en ti. Y continuamente, dice Pablo, me acuerdo de tu fe, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Primera de Pedro 1:22, por favor. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. La única forma en la que en la iglesia cristiana se puede manifestar un amor auténtico, el amor de los hijos de Dios, hermanos, es cuando previamente hemos sido purificados. Y la purificación de nuestra alma se manifiesta a través de la obediencia. Y esta purificación, entre otros efectos eternos, tiene el propósito de que podamos amarnos sin fingimientos, que podamos amarnos auténticamente. Y continúa diciendo: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces el elemento purificador, sanador, aquello que nos limpia para poder, entre otros efectos eternos, amarnos sin fingimiento, es la palabra de Dios, hermanos. Vemos en primera de Juan 3, 17 y 18, vamos ahí por favor, que el apóstol Juan también nos resume el tema sobre la fe y el amor no fingido. Y entonces encontramos una vez más este hilo conductor que le da una coherencia sobrenatural a la palabra de Dios, uno de los elementos que comprueba la inerrancia y la inspiración espiritual de la Biblia. Primera de Juan 3, 17 y 18 dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Te das cuenta? Un ejemplo todavía más práctico que lo que estamos encontrando en Romanos 12. Aquí ya nos enuncia el apóstol Juan una forma más operativa, más distinguible, más práctica de poder manifestar que realmente nos amamos los unos a los otros. El que tiene bienes de este mundo, ¿a qué se refiere con los bienes de este mundo? Es una casa, vestido, un ingreso, recursos, hoy en día una cuenta bancaria, excedentes, riqueza, como bien definíamos la semana pasada, que riqueza no se cuantifica en función de una cantidad específica de bienes monetarios o materiales. La riqueza es cuando has cubierto tus necesidades primarias y secundarias y aún tienes excedentes. Entonces, una forma inobjetable, irrefutable de manifestar que nuestro amor es sin fingimiento es este: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en la fe tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Te das cuenta? No está diciendo que cierre su cuenta bancaria, su casa o sus bienes, cierra su corazón. El problema no está en los bienes, el problema no está en el dinero, el problema no está en la materia, hermanos, lo hemos comentado. La materia es neutral, los bienes son neutrales y el dinero es neutral. El problema está en el corazón. El que cierra su corazón contra su hermano, ¿cómo dice que en él mora el amor de Dios? Hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Decir que nos amamos no representa ninguna complejidad. Decir que tenemos fe en las promesas de Dios, hermano, no representa ninguna complejidad. La complejidad se encuentra en el momento en el cual somos llamados a manifestarlo a través de acciones prácticas. Entonces, ¿cuál es el amor y esa fe no fingida que nos dice Romanos que debemos de tener? Bueno, ese amor de la gente, hermano, que dice, pero también hace. Esa es
la forma en la cual como hijos de Dios debemos manifestarnos amor. Ay, hermano, sabemos que no tienes trabajo y también sé, estoy enterado que tu situación económica es difícil, que te está haciendo complejo llevar los alimentos a la mesa familiar, uno de tus hijos se ha enfermado y no tienes para ir al médico, pero no te preocupes, hermano, porque estoy orando por ti. ¿Eso ofrece alguna complejidad, hermano? ¿A qué suena eso? Eso suena a una actitud más que espiritual, espiritualoide. Una actitud que enuncia un amor que no está teniendo una verificación en lo práctico y una fe que tampoco está teniendo comprobación en lo práctico. En vez de decirle al hermano, hermano, sé que estás pasando por una complejidad económica y financiera y me preocupa, estoy orando por ti, pero quiero bendecir tu vida con mis bienes. Esa tendría que ser la forma que bíblicamente nos otorga el Señor para poder manifestar y para poder vivir en lo práctico y no solamente de lengua, hermanos, porque como dice el dicho mexicano, de lengua me como un taco y hasta dos y hasta tres a los que les gustan de cabeza, ¿verdad? Y de ojo también, ¿a quién le gusta el taco de ojo, hermano? Bueno, en términos de taco, ¿verdad? Porque hay otros a los que sí les gusta el taco de ojo, pero no estamos hablando propiamente de tacos, ¿verdad? Entonces, la dinámica del amor bíblico, hermanos, se manifiesta a través de las obras. ¿De qué nos serviría que en la iglesia digamos que nos amamos si aquí en la iglesia hay familias que no tienen medios para su subsistencia? Hay familias que están teniendo complicaciones para comer todos los días. Estaríamos manifestando un amor fingido, emulado, una ficción del verdadero amor que tendría que ser el amor manifiesto a través de los hechos. ¿Cómo podemos mantener vivo el amor real, hermanos, entre nosotros? Por ejemplo, un ejemplo práctico, una posibilidad a la mano de todos nosotros, al menos de los que de entre nosotros, como la Biblia dice, tenemos bienes de este mundo. ¿Cómo podemos manifestar que amamos a nuestros hermanos que tienen necesidad? ¿Cómo se les ocurre? Una oportunidad abierta para todos nosotros. ¿A través de qué? A través del granero abundante. Y te digo cómo se encuentra nuestro granero abundante en este momento. Prácticamente vacío. Y olvidamos el granero abundante. ¿Sabes por qué olvidamos el granero abundante, hermano? Cuando vamos a hacer despensa, que además mínimamente cada uno de nosotros familiarmente abastecemos la despensa una vez a la quincena. Si no es que una vez a la semana, y si no es que varias veces asistimos al supermercado o a la tienda de abarrotes para continuar abasteciendo lo que requerimos para nuestra subsistencia diaria. ¿Sabes por qué no tenemos en la mente el granero abundante de la congregación? Porque no llevamos en el corazón a los hermanos en necesidad. Si tú tuvieras en tu corazón a los hermanos en necesidad de la congregación y no requieres de saber quiénes son los hermanos en necesidad, si hay un granero abundante, ¿por qué crees que es, hermano? Porque hay hermanos en esta congregación que adolecen de los elementos necesarios, básicos para la subsistencia cotidiana, semana con semana. Y no siempre son los mismos hermanos. Generalmente son familias o personas que por una temporalidad están cursando por una circunstancia de necesidad, pero de mucha necesidad. Y ese granero abundante es una bendición para esos hermanos. Ha sido una bendición para mi familia, para mí en algunos momentos igualmente. Pero todas las semanas tenemos familias que están requiriendo el abastecimiento del granero abundante. Pero decimos que nos amamos. Y profesamos la oración unos por los otros. Hermano, estoy orando por ti. Hermano, me acuerdo de ti en mis oraciones. Hermano, estoy intercediendo por tu necesidad. Hermano, no se necesita que vayas con cada hermano de la iglesia o familia y preguntes si tiene necesidad alimentaria o no. Se trata de que sepamos con conciencia plena que siempre habrán hermanos en necesidad, porque Dios siempre nos abrirá la oportunidad de ser generosos y de esta forma manifestar en lo práctico nuestro amor. Y el granero abundante de la iglesia a la que perteneces, a la que Dios te ha traído, donde el Señor te ha sembrado para ser edificado, ese granero abundante, hermanos, está prácticamente vacío el día de hoy. Y es tan sencillo, es recordar que hay hermanos en necesidad cuando vamos a hacer la despensa, y en vez de tomar una caja de 12 litros de leche, tomo mi caja de 12 litros de leche
y una leche más. Aparte de mis 3 kilos de arroz, llevo 1 kilo de arroz más. Aparte de mis 5 kilos de frijol, llevo 1 kilo de frijol más. Aparte de mi paquete de jabones Dove, llevo cuando menos uno más de Palmolive, cuando menos de Sote, hermano. ¿Para quién? Para el hermano que está en necesidad. Una forma práctica. Una forma práctica. Yo estoy seguro que cuando iniciamos el tema, ahorita, algunos dijeron, sobre el amor es dar, sí, porque si no nos damos, ¿cómo decimos que nos amamos? El tema lo hemos tratado muchas veces. Sí, pero ¿de qué sirve, hermanos, que tratemos un tema una y muchas veces más si no se constituye en una forma de vida para nosotros como hijos de Dios? Por demás está que digamos que somos cristianos, porque no sirve de mucho que lo expresemos y lo profesemos. Necesitamos demostrar el amor. Necesitamos demostrar el amor. Granero abundante, hermano. Y se anuncia cada día de servicio. Entonces, somos llamados a amarnos como de hecho y en verdad, no de dientes para afuera. Y eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 12:9, cuando dice que nuestro amor sea un amor sin fingimiento. La palabra fingimiento, hermanos, del griego anupócritos, ¿a qué te suena la palabra griega anupócritos? A hipocresía, ¿verdad? A ausencia de sinceridad. Entonces el amor no fingido, hermanos, es el amor que no pretende ser algo que no es. El amor fingido es aquel que no pretende ser algo que no es. Es el amor que no hace cosas para aparentar cordialidad. Es el amor que no hace cosas solamente para manifestar una aparente consagración o una aparente madurez espiritual. El hermano que llega y te dice, hermanito, te quiero mucho, te abraza, pero está hablando mal de ti. Ese es un amor fingido. Eso solamente Dios lo sabe, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. El Señor pesa nuestros corazones cuando nuestras acciones, hermanos, no son el resultado de la condición auténtica de nuestro corazón. Y la Biblia dice, hermano, que Dios aborrece al que siembra discordia entre los hermanos. Y cuando tú ves a un hermano de frente, lo saludas, lo bendices, te despides, hermano, qué bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Estoy orando por ti. Pero ¿te atreves a hablar a sus espaldas? ¿Eres ligero con el uso de tu lengua sobre alguna circunstancialidad de ese hermano, sobre el juicio vil, sobre alguna deficiencia en la conducta, en la moral, en la mentalidad de ese hermano? Está siendo un divisor de la iglesia. Tu amor es un amor fingido. El hermano que en la iglesia dice, gracias a Dios por mis pastores, pero por fuera de la iglesia está hablando de liderazgo espiritual. Gracias a Dios por la iglesia donde el Señor nos ha traído, pero cada ocasión que tienes oportunidad, criticas y murmuras cada una de las acciones que hay dentro de tu congregación. Hermanos, eso no es amor real. Eso es amor fingido. ¿Sabes? Porque el amor real defiende al hermano. El amor real saca el pecho valientemente por los hermanos en la fe, por la iglesia. Y por la iglesia no me estoy refiriendo al nombre del ministerio donde te congregas, me estoy refiriendo a los hermanos y lo que sucede al interior de la congregación por la obra y el efecto del Espíritu Santo en su gracia y en su misericordia. Cuando hacemos eso, hermanos, es mentira que nuestro amor es real. Nuestro amor es un amor fingido. Esa persona también tiene una fe fingida, tiene un amor que no es obra del Espíritu Santo. Porque el que ama, hermano, a su pastor, habla bien de él y lo defiende. Claro, si es meritorio, no vas a defender el pecado de un hombre corrupto, evidentemente. Pero el que ama a sus hermanos, saca el pecho y los defiende. Eso es el amor real. El amor real no habla mal, hermanos. El amor real habla bien. El amor real no ofende. El amor real defiende. Habla bien de su iglesia. Entiende que la iglesia no es otra cosa sino el cuerpo de su Señor, el cuerpo de Jesús. Por eso no pone en el ambiente público en entredicho la integridad del cuerpo de Jesús. Amor real, amor no fingido.
Entonces vemos que el amor fingido puede ser producto de alguien que se dice cristiano, pero la realidad es que no lo es. ¿Por qué? Porque el amor real, lo acabamos de ver en los versos antecedentes, es el resultado de un corazón purificado por la palabra de Dios. Es el resultado de la redención en Cristo Jesús. Por eso esta exhortación es para los hermanos en la fe. El amor real, hermanos, es el signo distintivo de los auténticos hijos de Dios. En 1 de Juan 4 se nos enseña que ese amor que se muestra con los hechos y no con las palabras nada más, es el amor que solamente una persona nacida de nuevo puede llegar a experimentar. 1 de Juan 4, verso 7, por favor. 1 de Juan 4, 7, dice así: amados. ¿Cómo nos llama el Señor? Amados. Fíjate, el Señor, que es un Dios de amor, nos habla a través de su lenguaje y nos identifica a través de su naturaleza, una naturaleza que Él ha compartido con nosotros, de la que nos ha inseminado, que nos ha transformado y dado un nuevo nacimiento por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, y por eso nos habla en estos términos. Y cuando Dios nos habla en estos términos, no disminuye su justa justicia ni su ira santa. Él nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Te das cuenta cómo el amor real es una evidencia inobjetable, un signo distintivo, inconfundible de una persona redimida por la gracia? Lo está diciendo claramente: el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y realmente puede decir que conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quiere decir que la naturaleza de amor del Señor impregna, satura, se infiltra y transforma la naturaleza caída de aquellos que sin Cristo vivíamos sin la capacidad de amar en forma genuina, sino que lo hacíamos como hipócritas, diciendo y no haciendo. En esto se mostró el amor de Dios, verso 9, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Te das cuenta? El amor de Dios no fue de dientes para afuera, sino de hecho y en verdad, a través de un acto glorioso, extraordinario, supremo, superlativo, incomparable, sin precedente, hermanos, entregándonos a su Hijo Jesucristo para que nosotros vivamos por Él. En esto, dice entonces el verso 10, consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Nadie, hermano, nace, ni crece, ni se desarrolla naturalmente con la posibilidad de amar a Dios. Esto es imposible para el ser humano. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Este es el lenguaje de los hijos de Dios, el amor real, un amor sin fingimiento. ¿Cómo nos estamos amando? De dientes para afuera no ofrece ninguna complejidad, no es complicado. ¿Qué tipo de fe estamos realmente experimentando? ¿Una fe auténtica, hermanos, o una fe fingida? Bueno, yo invito a la congregación, a los santos de Dios que tienen bienes de este mundo, a que manifestemos nuestro amor a través de dos formas. Primeramente, velando por las necesidades de nuestros hermanos que están cursando por temporalidades de escasez. ¿Cómo? No se trata de que le preguntes a toda la iglesia, no tienes que hacer un censo ni un cuestionario, hermano, a través del granero abundante. Y dos, si nos amamos, defendámonos. Obviamente defendamos la justicia, pero defendámonos en verdad cuando ésta existe. ¿Quién ama a sus hermanos? En hecho y en verdad. Bien. Continúa diciendo Romanos 12:9. Aborreced lo malo, segundo consejo práctico. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Bien. ¿Saben ustedes, hermanos, que es imposible amar el bien sin aborrecer y odiar el mal? Es imposible. O sea, tú no puedes decir que amas el bien y en forma simultánea amas también el mal. Esto es una imposibilidad.
O amas el bien y aborreces el mal, o amas el mal y aborreces el bien. De hecho, la evidencia de la renovación espiritual por los méritos de Cristo, del nuevo nacimiento, es que inevitablemente comenzamos a amar al Dios que antes odiábamos y ahora comenzamos a odiar el pecado que antes amábamos. Hay un cambio, hay una transmutación, hay una transformación y hay más bien un ajuste correcto de nuestros afectos. El Espíritu Santo viene a poner en orden nuestros afectos. Comenzamos a amar el bien e inequívocamente, en forma proporcionalmente inversa, comenzamos a odiar el mal. Y este es el consejo que nos da Romanos: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Nadie puede decir amo a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, y decir también odio con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas el pecado. Una persona que ama a Dios con toda su mente, fuerza y corazón, entonces tendría que decir con la misma intensidad con la que amo a Dios, odio el pecado. Odio el pecado con toda mi mente, con toda mi fuerza y con todo mi corazón. Si tú dices amo a Dios con todo mi corazón, pero aún buscas, hermano, fíjate muy bien, aún buscas la oportunidad de pecar, o conservas todavía un pecado favorito, ya sea en lo público o en lo íntimo, entonces no es verdad que amas a Dios con todo tu corazón. Y no estoy diciendo que como hijos de Dios, cuando pecamos, no recibamos todavía cierta dosis de placer en el pecado. Evidentemente, el placer tiene este poder de cautivar la mente y conciencia de la gente por el placer efímero y fugaz que nos ofrece. Un cristiano puede pecar y disfrutar el pecado, pero ojo, ya no ama el pecar. Por lo tanto, se distancia de la posibilidad de hacerlo. Ya no busca el pecar. Entonces tú no puedes decir amo a Dios pero continuar buscando el pecado, o conservando en lo íntimo o en ciertas escenas públicas la manifestación de un pecado que para ti continúa siendo el pecado favorito. Y menciono en lo público porque hoy en día existen pecados de la cultura, hermanos, pecados de la sociedad que por su popularidad han sido primeramente tolerados y después abrazados por los que se dicen hijos de Dios. Y esto es muy triste verlo, pero es una realidad. Formas de hablar. Adoptamos formas con las que se expresa verbalmente la sociedad y de la cultura, simple y sencillamente porque son populares. Y como la cultura pecaminosa de la sociedad en la que vivimos ejerce una presión, un abrazo tan intenso sobre la iglesia cristiana, porque tenemos que recordar que la iglesia cristiana se desarrolla en el seno del mundo caído por el pecado. Jesucristo dice: Señor, oro por ellos no para que los saques del mundo, sino para que en el mundo los libres del mal. Muchas veces, hermanos, la iglesia cristiana o tu cristianismo personal es abrazado y presionado fuertemente por la cultura del mundo y termina infiltrándote. Y comienzas dándole tolerancia a formas pecaminosas y después terminas abrazando esas formas pecaminosas. Y dices que amas a Dios, pero continúas practicando el pecado, buscas el pecado o conservas formas favoritas de expresar pecaminosidad. Y eso no es correcto. Eso es antibíblico. Es una antítesis al planteamiento bíblico, hermanos. Entonces, formas de expresión verbal habituales para el mundo no tendrían que ser las formas verbales para nosotros como hijos de Dios. La utilización de ofensas o de apodos entre nosotros como hijos de Dios. Hermano, tú sabes que un apodo jamás destaca una virtud, un elemento ejemplar de una persona. Un apodo siempre destaca la falla, el error, el defecto. Y eso es común en el mundo. Y es tan frecuente ver entre los ministerios cristianos a personas que se dicen redimidas y dicen amar a Dios con toda su mente, alma y corazón, y continúan expresándose unos a otros con apodos, expresiones verbales despectivas, exaltando el defecto, el error, la falla o el pecado del hermano. Y esto, hermano, es una forma de pecaminosidad que se ha infiltrado a la iglesia por el abrazo intenso de la cultura y la sociedad caída.
Por eso no solamente hablo de estos pecados favoritos que conservamos, como lo hemos definido, en las zonas oscuras y cavernosas y recónditas del alma, donde solamente yo sé que peco y creo que puedo engañar a Dios y ocultarme de Dios en esa zona interna. Pecados íntimos. No, hoy hay una gama cada vez más abierta de pecados públicos que hemos ido adoptando porque hemos sido infiltrados por la cultura. Y entonces a lo malo terminamos diciéndole bueno. Otra forma de pecaminosidad inserta entre los hijos de Dios pública es, por ejemplo, este afecto que se ha desarrollado socialmente por las series de Netflix o de las diversas plataformas, hermanos, por las cuales hoy se transmite tanta información. Anteriormente, en el pasado, ustedes recordarán, todavía gente de mi generación, eran las telenovelas de Televisa. Y después las de TV Azteca, que vinieron a desbancar, ¿verdad? Mirada de mujer, Café con aroma de mujer y cosas así, ¿no? Vinieron a desbancar a Los ricos también lloran y a La tigresa o a La dueña. Estas novelas que producía Televisa, llegó TV Azteca con una perspectiva muy novedosa, pero ahora ya todo eso quedó en el pasado. Y hoy las telenovelas han sido sustituidas por las series de Netflix. Oye, ¿tienes Netflix? No lo sabemos pronunciar bien, pero ya tenemos un bagaje amplio de las series de Netflix, hermanos. Y hay tantas series, hermanos, la mayoría de las series infiltradas por el pecado del mundo, sobre todo homosexualidad. Es difícil encontrar una serie hoy en día en esas plataformas que no promueva, que no promulgue, que no exalte, que no virtualice el pecado. Y tienes una gran cantidad de hijos de Dios encontrando sus momentos de esparcimiento y de distracción familiar, los hijos con los padres que asisten a una congregación cristiana y que dicen amar a Dios con su mente, alma y corazón y con todas sus fuerzas, encontrando distracción para el alma con aquello que es producido por el mundo y para el mundo, consumiendo formas de pecado. Infiltrando al interior de tu casa pecaminosidad. Y evidentemente, hermanos, generando en la mente, sobre todo de nuestros hijos y en las nuestras propias, distorsiones en la forma de juzgar y evaluar la verdad. Se comienzan a generar conflictos familiares porque la cultura está entrando y nosotros estamos abriendo la puerta de nuestras casas a través de lo que hoy vemos por vía de esas plataformas. Y no digo que todo sea malo, pero la realidad es que la mayoría lo es. Por lo tanto, hermanos, no se trata de que no veas series de Netflix, pero tienes que ser muy cuidadoso y establecer un filtro perfectamente bien definido para establecer qué ingresa y qué no ingresa a tu casa. Si dices que amas a Dios con toda tu mente, fuerza y corazón. Si tú amas a Dios de esa forma, tienes que odiar el pecado con la misma intensidad. Pero no puedes decir que amas a Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas si no odias al pecado con toda tu alma, fuerza y corazón. Algo que tendríamos que pedir a Dios en nuestra oración es: Padre, que cada día mi corazón aborrezca más y más el mal. Que cuando tú veas una película con escenas inmorales, la odies. En vez de que le adelantes y diga, ay, bueno, nada más tantito. A ver, hijo, Pepito, adelántale. Ya tienes a Pepito adelantándole, chutándose en cámara rápida toda la escena inmoral. Adelántale, nada más adelántale tantito. No, hermano, si tú amas a Dios con todo tu corazón, tendrías que odiar esa serie u odiar esa película con todo tu corazón. ¿No es así? A mí me han llegado a recomendar series. Pastor, ¿ya vio esta serie? No, no la he visto. Uy, hermano, está muy bueno. Tiene algunas escenas inmorales, pero bueno, las puede adelantar. Dios mío, de verdad, de verdad, hermano, ¿que no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Lo que es santo, ¿sabes qué significa la palabra santo? Reservado para Dios, consagrado para Dios. Por lo tanto, hermano, la santidad no acepta un gramaje elemental de pecado, porque si no, entonces no es santidad. Tú sabes que las escenas inmorales de esa película pueden ser en algún momento la causa de tu divorcio.
que cuando veamos el pecado, hermanos, sepamos que si comenzamos a acariciarlo, estamos acariciando una víbora de cascabel que tarde o temprano nos va a morder, nos va a envenenar y nos va a matar. Y por lo tanto, lo tenemos que odiar. Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, seguirás lo bueno y aborrecerás el mal. Pero no podemos decir que amamos a Dios si aún buscamos o conservamos el mal que nos gratifica en nuestro corazón o en la escena pública, como lo estamos comentando. Si en nosotros no crece ese aborrecimiento hacia el mal, es imposible que sigamos el bien. Si en nosotros no crece el aborrecimiento hacia el mal, es imposible que sigamos el bien. Una pequeña dosis de maldad que aún se encuentra albergada en tu corazón, la busques, la procures, la conserves, la ocultes o la vivas públicamente, abiertamente, hermano, esa pequeña dosis va a ser imposible que vivas siguiendo el bien. Y por eso la santificación de muchos hermanos ni siquiera es que esté estancada, no existe. Y la evidencia es la reproducción de los mismos problemas complejos al paso del tiempo, vidas cíclicas en los mismos problemas, por ausencia de santificación. Romanos 2 entonces dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y la palabra para seguir, hermanos, es la palabra griega con K inicial, kolao, que significa pegar, unirse fuertemente. Entonces fíjense lo que dice Dios: aborrezcan el mal, pero al mismo tiempo péguense, abrácense firmemente al bien. Y el único bien que hay en este mundo, hermanos, ¿cuál es? La palabra de Dios. Por lo tanto, si no estás pegado así, hermanos, a la Biblia, a la palabra de Dios, lo que nos está informando la misma Escritura es que no podremos aborrecer el mal tanto que lo rechacemos en cualquier escena de nuestra vida. Si no vivimos pegados a la palabra de Dios, siempre terminaremos siendo tolerantes con el mal. Y no fuimos llamados a la tolerancia, fuimos llamados a aborrecer el mal. Es necesario vivir pegados a la palabra, porque mientras más luz tengas producto de este libro, más conciencia tendremos de las consecuencias del pecado. Si nosotros logramos ver la iluminación que la Biblia por el Espíritu Santo nos da de las consecuencias funestas, terribles, caóticas, destructivas y muchas veces irresolubles del pecado, hermanos, entonces sentiríamos miedo y aborrecimiento contra el pecado, en vez de tolerarlo a pequeñas dosis. Entonces, por un lado tenemos que tenerle asco al pecado, aborrecimiento al pecado, y por el otro tendríamos que estar asidos, aferrados, pegados a la palabra de vida. El Salmo 119:11, hermanos, por favor, un verso que para nosotros va constituyéndose en áureo, un verso de cabecera. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Te das cuenta cómo se presentan dos elementos antitéticos? Dos elementos que no pueden existir en la misma circunstancia y en la misma escena. Existe uno o el otro. Uno elimina al otro. Si yo no guardo la palabra de Dios en mi corazón, es imposible que encuentre un freno dentro de mí contra el pecado. Lo único sobre la faz de la tierra que puede llevarme a frenar mi alma, mi mente, mis conductas, mis comportamientos y acciones hacia el pecado, frenarme hacia el pecado, es la palabra de Dios. Leyéndola, reteniéndola y meditándola. Eso significa guardar la palabra de Dios. No solamente es consultarla de vez en vez, no solamente es leerla superficialmente, no solamente es tener un programa de lectura bíblico en un año o en una X cantidad de meses. No, hermano, no, guardar la palabra de Dios en mi corazón a fin de que, como elemento único sobre la faz de la tierra, frene mi vida hacia el pecado, requiere ser guardada. Y para guardarla necesito leerla, retenerla a través de la memorización y meditarla día y noche.
en mi conciencia, en mi mente y en mi alma. Dejar de pecar, hermanos, confiando en nuestra fuerza de voluntad, es un fracaso anticipado contra la fuerza del pecado. Se requiere la influencia sobrenatural de la palabra de Dios, desarrollando algo más que simplemente cierto nivel de incomodidad hacia el pecado. No se trata de que nos sintamos ciertamente incómodos o con cierto nivel de incomodidad o inapetencia hacia el pecado. No, hermanos. Se requiere del poder del Espíritu Santo, desarrollando en la palabra y con la palabra de Dios en mi vida un sentido común espiritual bíblico. Un sentido común espiritualmente bíblico. Y eso, hermanos, se logra solamente guardando la palabra de Dios, leyendo, reteniendo y meditando. Hemos comentado que el sentido común es una reacción inmediata, es una reacción no reflexiva sobre una circunstancia externa. El sentido común es algo que reacciona, no reflexiona, no medita, simplemente reacciona. Y la reacción del sentido común tiene el propósito de salvaguardar la integridad de nuestra vida de ciertos peligros del exterior. O nos lleva también a tomar la decisión rápida e instantánea para garantizar cierto bienestar de nuestra condición externa de vida. Eso es el sentido común. El sentido común es reacción, hermanos, no es reflexión. Pero requiere indispensablemente de la experiencia y de la inteligencia para constituirse en una reacción. Eso es el sentido común. Por ejemplo, cuando tú tomas una bebida caliente que está humeante, ya sea un buen atole de calzoncin, un buen café caliente de la lucha, un buen té de manzana con canela, y tú ves que la bebida en el vaso se encuentra humeando, ¿qué es lo que haces por sentido común si la vas a beber? Le soplas. ¿Por qué? Por sentido común. Porque seguramente en algún momento de tu vida pasada tomaste un vaso de atole caliente sin soplarle y te quemaste la boca, te quemaste la lengua, le diste el sorbo y sentiste ese calor abrasador de tu lengua que la dejó herida y dolida durante varios días. Entonces, la experiencia más la inteligencia, el raciocinio correcto, el proceso intelectivo de la experiencia vivida nos lleva a desarrollar sentido común. Y cuando hemos desarrollado sentido común, ya no tenemos que reflexionar nada, simplemente reaccionamos. Eso es el sentido común. Y entonces te invitan a calzoncin, te entregan tu tu atole de cajeta, de piña o de tamarindo. Está humeante y lo primero que haces es y después y así lo bebes. ¿Por qué, hermano? Por sentido común. Cuando tú vas caminando por la calle y alguien grita ¡cuidado! ¿Qué haces? Por sentido común, ¿qué haces? Hermano, generalmente lo que hacemos es agazapamos el cuerpo, subimos las manos a la altura de la cara y de la cabeza, esperando que por cualquier ángulo o flanco de nuestro cuerpo llegue un golpe o llegue una circunstancia peligrosa. ¿Cierto o no? ¡Cuidado! Inmediatamente reaccionamos. ¿Por qué? Por sentido común. Porque seguramente en algún momento pasado de tu vida escuchaste ¡cuidado! Y tú, bolas. Porque quisiste evaluar la circunstancia que ameritaba tu cuidado, reflexionaste en vez de reaccionar y en el proceso reflexivo fuiste afectado, fuiste herido. Pero una vez que tuviste la experiencia y la procesaste correctamente de forma intelectiva, entonces desarrollas sentido común. ¡Cuidado! Inmediatamente te agazapas para proteger tu vida. Es así, hermanos. Pero también el sentido común se registra cuando insultas como una actitud prácticamente instintiva al insulto de otra persona. O cuando pasa una mujer atractiva frente a ti y la sigues con la mirada y prácticamente te la comes con los ojos. Ese es el sentido común del mundo, ¿cierto o no? ¿Y por qué se llama sentido común, hermanos? Es común porque representa la forma de reaccionar de la mayoría de las personas. Por eso es común, es un sentido común. Bueno, el sentido común espiritualmente bíblico tendrá que ser la forma de reaccionar de la mayoría de los cristianos.
El sentido común espiritualmente bíblico tendría que ser la forma de reaccionar instintiva, no reflexiva, sino instintiva, inmediata de la mayoría de los hijos de Dios. Pero solamente se constituye con la experiencia previa y la inteligencia bien aplicada. La experiencia previa diaria ante la palabra de Dios, haciendo que con la Biblia, leyéndola, reteniéndola y meditándola. Para que entonces sí, cuando pase una mujer atractiva delante de ti, en vez de comértela con los ojos, frenes tu mirada. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues habría yo de mirar a una mujer virgen? Job 31:1. Basta con que veas a una mujer y la codices con tu corazón y ya has adulterado con ella. Mateo 5:28. La palabra de Dios guardada en mi corazón se constituye en el único freno en contra del pecado en mi alma. Cuando alguien te insulta, en vez de responder, frenes tu lengua. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Romanos 12:14. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Pero si no tienes la palabra guardada en tu corazón, hermano, no tienes freno contra el pecado. No tienes freno contra el pecado. Y tu voluntad humana, que se ha orientado hacia no pecar, es absolutamente insuficiente. Tu voluntad, hermano, nuestra voluntad, no debe de ser usada para intentar combatir contra el pecado. No, porque la fuerza del pecado es más grande que nuestra fuerza de voluntad. No, hermanos, más bien nuestra voluntad tiene que ser usada para acercarnos todos los días a la palabra de Dios, para que su fuerza nos frene ante el pecado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si nosotros, hermanos, no estamos haciendo esto, entonces es imposible que amemos a Dios y sigamos el bien y odiemos el pecado y aborrezcamos lo malo. Y la vida de un hijo de Dios se distingue prácticamente porque sigue el bien y aborrece el mal. El sentido común, espiritualmente hablando del cristiano, es totalmente bíblico. Y por la palabra de Dios morando abundantemente en su corazón, todo lo que piensa, todo lo que habla y todo lo que hace lo sujeta a su escrutinio, a su juicio, lo medita, lo procesa por la experiencia en la palabra y la inteligencia que Dios nos ha dado para llevarlo a nuestra forma reactiva de comportamiento. Nuestro sentido espiritual, nuestro sentido común está fundamentado en la Biblia. Y entonces en lo práctico, no solamente de dientes para afuera, en lo práctico comenzamos a amar a Dios y a aborrecer el mal. ¿Cuánto tiempo llevo, Luigi? Muy bien. Voy a seguir al siguiente punto. En 10 minutos creo que lo abordamos. Romanos 12:10 continúa diciendo: entonces, primer consejo práctico es que nuestro amor sea como, hermanos, sin fingimiento, que aborrezcamos el mal y sigamos el bien. 2. Número 3, verso 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces ya vimos que el amor es una señal de vida espiritual. El amor real es una señal de vida de redención entre nosotros. No podemos realmente decirle a nadie amo a Dios cuando en este momento en el corazón existe rencor hacia un hermano cristiano o hacia cualquier persona. Esta es otra forma de fingir el amor, tener rencor hacia el hermano y decir que se le ama. Si en este momento se está registrando en tu corazón rencor, entonces un rencor que se ha prolongado en el tiempo, es muy cuestionable que tú defiendas tu cristianismo. No puedes decir que eres cristiano si dices odio a mi ex esposo, por ejemplo, o todavía estoy amargado contra mi hijo, contra mis padres. No, hermanos, no es así. Dios no puede trabajar en tu vida mientras aún conserves rencor, odio
o un amor fingido en tu corazón hacia otra persona. No, tenemos que amarnos como Cristo nos amó. Y ahora nos dice la Biblia, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Tenemos que preferirnos, dice la Biblia, en cuanto a honra, considerar la honra de nuestros hermanos por encima de nuestra propia honra. Y está hablando en el contexto de los cristianos. Por lo tanto, este universo de personas en donde la honra tiene que ser una manifestación de mi cristianismo práctico es en el ambiente de los hermanos en la fe. La palabra honra proviene del griego timé, que significa dinero pagado, valioso, estimar de más alto grado, precioso o valor. ¿Qué significa entonces esto? Bueno, Cristo una vez dijo, Mateo 12:46, vamos ahí por favor. Mateo 12:46. ¿Qué significa honra? Significa darle la tasa de valor correcto a un hermano en la fe. Y la Biblia dice que la tasa del valor de un hermano siempre tiene que estar más altamente tasada que mi propia tasa de valor. Dice así. Pero recuerda, entre los hermanos en la fe, no está involucrando a la gente del mundo, a la gente que no cree al Señor. Esta honra es interna entre los hijos de Dios. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Recuerdan cómo se llamaba la mamá de Jesús, la madre física de Jesús? María. Y sus hermanos. Respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y he aquí mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Está tasando en un alto valor la vida, el alma y el espíritu de aquellos que se encontraban discipulados ante la palabra de Dios por encima de su propia mamá física y de sus hermanos físicos. ¿Te das cuenta de lo que representa la hermandad cristiana? Formar parte por la redención de la familia de la fe por gracia. Es una tasa de valor, hermano, que no tiene comparativo en esta tierra. Porque cuando nos valoramos entre nosotros, estamos realmente exhibiendo el valor que en nuestro corazón hay hacia Dios y su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Nos amamos y nos valoramos, hermanos, o valoramos y amamos a Dios en la medida en la cual lo hacemos entre nosotros. Amamos a la cabeza del cuerpo, que es Cristo, en la medida en la cual amamos al cuerpo que somos nosotros. Por eso el mismo Señor Jesús no tuvo ningún impedimento en catalogar, en tasar el valor de la audiencia de discípulos por encima del valor de su propia mamá en esa escena y de sus hermanos en la carne. Juan 19:25. Estaban juntos a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre María, y de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, a Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Se refiere a María, su mamá en la carne, y viendo a Juan le dice, mira María, mujer, a partir de este momento, este es tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Ahora le dice a Juan, mira Juan, ahora esta mujer es tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces nos damos cuenta cómo es que no se refirió a María como mamá. ¿Por qué? Porque en ese momento, al decirle mujer, la estaba tasando en el mismo nivel de valor de toda la humanidad que en ese momento, por la obra expiatoria en la cruz del Calvario, se encontraba en la posibilidad abierta de recibir la redención. Está viendo a su madre como una mujer más del mundo en la necesidad inminente de ser redimida por la gracia del sacrificio que vivía en la cruz del Calvario. Y en ese momento, cuando le dice, mira mujer, ese es tu hijo, mira joven, esta es tu madre, en ese momento yo te aseguro que para Juan, María, por la tasa de valor que le dio Jesucristo, tuvo mayor importancia que la propia madre que le trajo al mundo. Por eso dice que a partir de ese momento, él la llevó a vivir con él a su casa. Juan, hermanos, obviamente no ignoraba lo que Jesús le estaba diciendo porque él ya conocía la enseñanza. Juan sabía que por amor a Cristo, a partir de ese momento, María tenía un peso de importancia por encima del valor de su mamá carnal.
porque a partir de ese momento, tanto Juan como María pasarían a formar parte de la familia de la fe por la redención que se estaba consumando en la cruz del Calvario. Nuestros verdaderos hermanos son la familia espiritual. Mira, si tu esposo no se quiere convertir a Cristo, hermana, tú tienes que continuar honrándolo, amándolo como bíblicamente la Biblia lo define, sometiéndote a él en todo lo que sea honroso y todo lo que sea digno y todo lo que sea decente. Pero tienes que entender que si tu esposo no se convierte a Jesucristo, el día que parta a la presencia del Señor, será la última vez que lo verás. Pero a tus hermanos en la fe los verás por la eternidad. Y no con eso estoy demeritando el amor y la honra que una mujer cristiana debe a su marido no cristiano. Pero tenemos que entender, no forma parte de la familia de la fe. En cambio, los que estamos aquí y nos amamos con un amor sin fingimientos, un amor real, no de dientes para afuera, sino de hecho y en verdad, nosotros, hermanos, nos veremos por la eternidad. Somos la verdadera familia. ¿Sí nos damos cuenta de esto, hermanos? Si tu mamá y tu papá no son hijos de Dios, los tienes que amar, los tienes que cuidar y honrar y respetar y velar por sus necesidades, pero tienes que comenzar a entender que si no se arrepienten, el terreno físico será la única experiencia de contacto y visión y visibilidad que tendrás de ellos, y dejarás de verlos por la eternidad una vez que partan a la presencia del Señor para ser juzgados. Gálatas 6, 9 y 10, por favor, vamos ahí. Gálatas 6, 9 y 10. Dice así: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero ¿cómo termina diciendo Gálatas? Y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿Por qué mayormente entre nosotros? ¿Por qué mayormente entre nosotros, hermanos? Porque constituimos la verdadera familia. Nuestra familia es consanguínea. Representa el mecanismo antecedente por vía del cual genéticamente hemos llegado a esta tierra. Pero los hermanos en la fe representamos a aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y por lo tanto, hermano, nuestra experiencia es en esta tierra y es eterna, es por la eternidad. Entonces, ¿a quién tenemos que preferir entre aquellos a quienes podemos hacer el bien? ¿Qué dice la Biblia? Mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿Qué significa esto? Que debemos de preferirnos en cuanto al amor como hijos de Dios. Bueno, significa que cuando vayamos a hacer un favor o ayudar a alguien, debemos de siempre, hermanos, preferir escoger a un cristiano en vez de un no cristiano. Si tú tienes la oportunidad de elegir hacer un bien a favor de un cristiano o a un no cristiano, la Biblia te está diciendo: prefiere al hermano en la fe, prefiere a la familia de la fe. Ahora, por ejemplo, en Navidad, una costumbre sería juntar ropa, zapatos, víveres, etcétera, y darlos a la gente necesitada, pero no dárselo a la gente de la calle, sino ¿a quién, hermanos? A los hermanos en la fe. Ahora, yo sé que ahorita algún defensor de las causas sociales está diciendo: sí, bola de egoístas, ¿verdad? Nada más entre ellos, pues ¿qué somos? Un petit comité. Y el poder de la evangelización a través de las buenas obras, ¿qué? No, hermano, la Biblia nos está diciendo, prefiriéndonos entre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú bendices materialmente a un cristiano pobre, este cristiano pobre lo que hace es darle gracias a Dios, glorificar a Dios, y sabe perfectamente de dónde proviene el bien que está recibiendo, y el resultado es exaltación de su alma al Señor, adoración a Dios. En cambio, si tú le das un recurso a una persona no cristiana, esa persona no conoce a Dios, no puede darle gracias a Dios porque no conoce al Dios verdadero. Y la Biblia dice que nuestra generosidad produce acciones de gracias de la tierra al trono de la gracia. ¿Y de dónde se producen estas acciones de gracias? De la gente que han sido sujeta de la redención en Cristo Jesús, es consciente de la existencia de Dios, conoce a Dios, ama a ese Dios y por lo tanto agradece la benevolencia de ese Dios. Y nosotros todo lo que hagamos lo tenemos que hacer ¿para quién? Para la gloria de Dios. Entonces, ¿dónde tenemos un mayor nivel de certeza y garantía?
de glorificar a Dios dándole al inconverso o dándole al converso. Dándole al converso. Campañas evangelísticas. ¿Cuántas campañas evangelísticas, hermanos? ¿Qué se hace generalmente en las campañas evangelísticas o en las labores llamadas malamente o equivocadamente misioneras? Cuando una iglesia se introduce en la labor misionera y envía de vez en vez a grupos integrados de discípulos a ciertas regiones en las zonas étnicas del país, ¿qué es lo que generalmente cuando se envía un grupo o una guerrilla, como algunos les dicen, o como estos guerreros misioneros que van a esas zonas étnicas del país? Se junta una buena cantidad de ropa. Se avisa anticipadamente a la iglesia, hermanos, va a salir el grupo de misioneros, ¿verdad? Entonces, por favor, traigan ropa, traigan zapatos, traigan medicina, traigan víveres, traigan imperecederos, etcétera. Y la gente cuando es convocada para esta labor evangelística, por supuesto que baja de todas las regiones. El lugar se llena. La pregunta es, después de que reciben su dádiva, ¿dónde queda esa gente? Esa gente no se vuelve a aparecer. Pero sí continúa preparándose para la siguiente visita misionera y recibir la siguiente entrega de bienes, víveres, ropa, zapatos, medicina, etcétera. Y entonces comienzan a seguir el evangelio por lo que pueden obtener materialmente de él, no por lo que pueden conocer a través del evangelio. Las campañas evangelísticas con comida distraen la atención de la gente, hermanos, porque la gente lo que ve no es a Jesús. ¿Qué crees que ve la gente? La gente ve la comida, no ve a Cristo. Y no es el hambre física, hermanos, lo que lleva a la gente a la redención. Es el hambre de Cristo lo que puede encaminar a una persona al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. No es saciar el hambre física, es el hambre espiritual lo que lleva a una persona a buscar al Señor con todo su corazón. Entonces, para hacer evangelismo, hermano, no debemos de llevar ropa, comida, tenemos que llevar el evangelio de la gracia. Las obras piadosas para la gente inconversa, obviamente, hermano, no están mal, pero evidentemente no tienen el propósito de llamar la atención hacia el evangelio. Jesús sabía perfectamente esto, que su piedad ampliamente manifiesta a la gente no transformaría el corazón de las masas que lo seguían. Sin embargo, su muerte y su resurrección sí. Por eso 10 leprosos fueron sanados. ¿Y cuántos regresaron a agradecer a Cristo? Solamente uno. Jesús, hermano, hacía obras de gracia y piedad a raudales, pero la enseñanza eterna era ministrada solamente a sus discípulos. ¿Por qué? Porque la demás gente se encontraba merodeando a Jesús en el momento oportuno, cuando Él dejara de enseñar a sus discípulos y entonces comenzara a extender las manos para recibir ampliamente las bondades, las piedades y las misericordias de Cristo. Por eso el hombre de Lucas 12, del cual estudiamos la semana pasada y antepasada, interrumpe la enseñanza espiritual de Jesucristo para pedirle que partiera la herencia que su hermano había recibido, porque no tenía interés sobre los aspectos eternos de la enseñanza de Cristo, sino por el bienestar espiritual, físico y material que podía recibir de la autoridad de Jesucristo. Por eso, hermanos, la multitud siguió a Jesucristo del otro lado del mar de Galilea después de haber sido sobrenaturalmente alimentada, y sigue a Jesucristo del otro lado para continuar siendo alimentada. Y le dicen: Señor, enséñanos a hacer las obras de Dios. ¿Pero a qué obras de Dios se referían? A la multiplicación de panes y de peces. No buscaban el rostro de Cristo ni el corazón del Señor. No les interesaba saber quién era ese dador de milagros y prodigios. Buscaban solamente el beneficio de seguir a Jesucristo. Queremos hacer las obras de Dios. Por eso este hombre, después de 38 años de estar postrado en un camastro, cuando Cristo lo ve en el estanque de Betesda y lo sana al instante, es el mismo hombre que termina traicionando a Jesucristo, el hacedor de maravillas, ante el Sanedrín judío. El Nuevo Testamento, hermano, menciona continuamente a estas multitudes que eran alimentadas, sanadas, liberadas por la gracia y la misericordia de Cristo. Pero solamente menciona a una mujer que después de ser libertada de 7 demonios, le siguió. A una mujer que, siendo confrontada en el pozo de Jacob, le predicó en toda Samaria.
a un hombre que, siendo liberado en Decápolis, el endemoniado gadareno quería seguirle en el camino. A un hombre que, después de haber sido sanado de esa ceguera de nacimiento y que mendigaba en el camino, después de recibir su piedad, ahora le seguía en el camino. Un hombre que, después de recibir la gracia de la vista, después de años de ceguera, ahora, hermano, fue excomulgado del judaísmo por ser fiel a la predicación de aquel que le había dado la vista. Multitudes contra casos aislados de personas que siguieron a Jesucristo por causa de las bendiciones materiales y físicas sobre su vida. Un plato de comida, hermanos, sacia el hambre, pero no transforma el corazón. Un milagro puede sanarte el cuerpo, pero no el alma. Por eso la obra de evangelización, hermanos, el regalo y el alimento que no puede carecer en una obra realmente evangelística, el regalo no es ropa, zapatos y comida, el regalo es el evangelio de la gracia. ¿A cuánta gente hemos ayudado materialmente y cuando ven saciada su necesidad inmediata, jamás la has vuelto a ver, hermanos? Le pasó a Jesús, nos pasa a nosotros. Gente que no venía por el pan de vida, sino por el pan físico, llenar su estómago solamente para después volverlo a vaciar. Por eso dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Una forma práctica, un elemento distinguible, inobjetable de nuestra condición cristiana tiene que ser que debemos de buscar cristianos para bendecirlos antes que a otra gente. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ejemplos prácticos, hermanos, de vida de fe. Y continúa la lista. Y si Dios lo permite, seguiremos evaluándola con la dirección del Espíritu Santo a partir de la siguiente semana. Pero ¿qué de lo que hoy hemos estudiado latente en nuestro corazón, palpitando en nuestro corazón? Y procedamos ya, hermanos, ya a la veracidad de la vida cristiana a través de obras que la hagan evidente. ¿Para qué? Para que seamos conquistadores de esa vida abundante, de esa tierra prometida que el Señor nos ha dado para esta vida terrena. Una vida de paz, una vida de equilibrio, de estabilidad, una vida de gozo genuino, gozo verdadero como hijos de Dios, dominando nuestras pasiones, el carácter indomable, indómito que representa todavía a muchos hijos de Dios, teniendo gobierno, tardándonos en airarnos por encima de querer conquistar ciudades, lograr la conquista de nuestro propio carácter. Sigamos, hermanos, la enseñanza que el Señor nos trae esta semana. Que el amor entre nosotros sea sin fingimiento, que aborrezcamos lo malo, sigamos el bien, hagamos de la Biblia el elemento fundamental de nuestro sentido común espiritual para poder amar a Dios y aborrecer el mal. Y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos por encima de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por el cuidado que tienes de nuestras vidas y por la instrucción de tu palabra. Gracias por llamarnos a la verdadera vida espiritual que no es insubstancial. Encuentra su oportunidad de manifestación a través de la conducta. Que podamos ser aquellos que hemos sido preparados para entrar a la tierra, que podamos conquistarla y la poseamos para no salir de ella. Para nosotros como tus hijos en la tierra, la vida de gozo, la vida abundante de plenitud espiritual, la buena vida, la vida llena de sentido y significado. Señor, que a partir de hoy nadie entre los miembros de esta audiencia, hijos de Dios, nadie continúe amando fingidamente. Que no sea de palabras y de hecho, que no sea con hipocresías,
sino de hecho y en verdad. Y la oportunidad de manifestarlo sea a través, fundamentalmente, de no hablar mal a espaldas de nadie y compartir, si tenemos bienes de este mundo, con los que tienen necesidad. Que este granero abundante, mi Dios, sea una escena de tu gloria. Sea una escena de tu gloria, mi Dios. Que podamos aborrecer lo malo y seguir lo bueno como resultado, mi Dios, de pegarnos a la palabra, guardarla en el corazón y tener en ella el freno contra el pecado, prefiriéndonos unos a otros entre los hermanos en la fe. Bendecimos tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.